El Señor les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la santa y bendita palabra del Señor. Hoy en esta tarde nos gozamos porque Dios nos ha dado un día más de vida, una oportunidad de estar de pie, de poder estar juntamente con ustedes. Por eso, gracias a Dios por todo lo que nos dan. Y aún como siempre les decimos, gracias a Dios por las pruebas en nuestra vida. Bien, pues en este día vamos a estar estudiando un punto de la palabra del Señor, referente al mismo Señor Jesús. Hemos tomado algunos temas, tuve que brincarme en algunas ocasiones tema de la Biblia, lo que son las escrituras, de verdad, si todavía el Antiguo Testamento tiene validez o Antiguo Pacto. Entonces todo esto tenemos que analizarlo conforme a la palabra del Señor. Desde luego, ¿verdad? Aquellos que creemos que la Biblia es palabra de Dios, estamos siempre pues pendientes, pero lo más triste, lo más lamentable es de que hoy en día las congregaciones ya están dejando de lado la palabra del Señor, cuando en realidad es la base de lo que es la reunión, el congregarse. Porque si no tenemos palabra de Dios, entonces no hay ese mensaje que necesitamos nosotros, todos nosotros pecadores necesitamos ese mensaje. Si no, vamos solamente a lo que es la alabanza, nada más a testimonios, nada más hablando cosas personales que nos han pasado, pero no exponemos la palabra del Señor, no la estudiamos, más bien no la escudriñamos, entonces estamos ese día incompletos. ¿Verdad? Porque muchos pueden decir, me gusta a mí mucho alabar a Dios, qué bueno, eso es fundamental también en el cristianismo, pero lo principal de todo es la palabra del Señor. Así que no descuidemos por ningún motivo la santa palabra del Señor. Y en este día lo que vamos a estar tocando es el Mesías en las Escrituras. Y para ello, ¿verdad? Como siempre le pedimos que tenga lista su Biblia, con qué apuntar también, tenga por allí un cuaderno exclusivamente para estudios bíblicos, para predicaciones, para los sermones, para algún tema que usted mismo esté escudriñando y esté buscando, verá ahí apuntar lo que usted pues entiende, poner las preguntas también que tiene. En fin, es muy bueno apuntar. Tenga lista su libreta, cuaderno, lápiz o pluma, para que así, verá, usted esté preparado. Vamos a dar la cita bíblica, la apunta y luego busca la cita bíblica. Así que vamos a pedir a Dios antes de comenzar con la palabra del Señor, dirección, y esto es a través de la oración. Vamos a orar y el tema es el Mesías en las Escrituras. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por todo y también verá que nos siga guiando en su bendita palabra. Padre, esta tarde le damos gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado en este día, Señor, el alimento que puso en nuestra mesa, la fortaleza, la salud, Señor, el privilegio de levantarnos nuevamente, Señor, el poder ver a nuestros hijos, nuestra familia, a los hermanos, en fin, tantas cosas que nos permitió ver este día, Señor. Y gracias también, Padre, porque, Señor, a pesar de que somos pecadores, somos muy faltos, sigue todavía, Señor, dándonos de su amor hacia nosotros los pecadores. Gracias también por ello. Gracias también por las pruebas, Señor, que nos ayudan a crecer también espiritualmente. Le pedimos en esta tarde por este estudio, Señor. Como siempre, le rogamos que sea su palabra la que nos esté guiando en todo momento a través del Espíritu Santo. Le pedimos, Señor, que no sea la palabra del hombre ni la interpretación privada, Señor, sino que sea su palabra la que esté siempre expuesta y que nos vaya guiando. Porque tanto el que predica, el que enseña, Señor, necesita de su palabra como aquel que la va a escuchar. Por eso le pedimos, Señor, que nos ayude a poder guiar, Señor, a su pueblo a través de las Escrituras y también prepare el corazón de la gente que por primera vez nos sintoniza o aquellos, Señor, que apenas van comenzando, que tienen muchas dudas, Señor, su mensaje. Señor, use mis labios y sea usted, Padre, en todo momento glorificado a través del estudio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde, ¿verdad? El Mesías en las Escrituras. Le voy a pedir que vayamos al libro de Lucas o la carta de Lucas, en el capítulo 24, del versículo 13 hasta el versículo 27. Lucas 24, del versículo 13 al versículo 27. Van a ser varios textos. Lucas 24, del versículo 13 al versículo 27. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Lucas 24, versículo 13, en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén a 60 estadios, llamado Emaús. 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. 15. Y aconteció que yendo, hablando entre sí,
Y preguntándose el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente. 16. Mas los ojos de ellos eran detenidos o velados para que no le conociesen. 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? 18. Y respondiendo el uno que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo extranjero eres en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días. 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. 20. Y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados a condenación de muerte, y le crucificaron. 21. Mas nosotros esperábamos que era él el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido. 22. Mas con esto, ciertas mujeres de nuestra compañía nos han vuelto atónitos, los cuales muy de mañana fueron al sepulcro. 23. Y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, con los cuales dijeron que él vive. 24. Y fueron ciertos de los nuestros al sepulcro, y hallaron a ser así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardíos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. 26. ¿No era menester que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? 27. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas tocante a él. Bueno, ha habido en varias ocasiones temas con algunos hermanos que creen que solamente se habla del Señor Jesús a partir de Mateo, porque para ellos aún está velado que Cristo estaba en el antiguo pacto. Pero déjame decirle algo bien importante. Por eso el Señor dice que debemos de escudriñar la palabra del Señor. El Señor está revelado desde el libro de Génesis, hablando del Señor Jesús. Su esencia espiritual está desde el principio porque Él es Dios. Aunque muchos digan que no es Dios o que es solamente alguna parte de Dios, o un Dios en tres o un Dios en dos, dependiendo si es dualista o es trinitario. Entonces, muchas de las veces dicen que es solamente como un Dios aparte, aunque es el mismo Dios. Pero la Escritura es muy clara y dice que Jesús es el mismo Dios. Por tanto, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Cuando está aquí el Señor, van dos caminos a Emaús, llega Él con ellos, empieza a hablarles y les dice, ¿verdad?, que no habían entendido lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Moisés hablaba del Señor, los profetas hablan del Señor. Entonces cuando Él va caminando, les empieza a revelar a ellos acerca de lo que decía Moisés o lo que estaba escrito acerca del Señor Jesús. Ahora, no comienza la historia del Señor en el libro de Mateo o en la carta de Mateo. Comienza desde Génesis. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es bien importante entender que toda la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, se refiere a Cristo Jesús. Cada libro, cada carta del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, contiene al mismo Señor ahí adentro. Por eso el apóstol Pablo en otra ocasión dice, ¿verdad?, que ese misterio ya revelado. Para muchos todavía sigue siendo un misterio. Entonces ya Cristo ha sido revelado, ha sido Dios manifestado en carne, es el único Dios verdadero. Por tanto, el Señor Jesús es el que revela la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí el Señor les está diciendo a estos dos varones, ¿verdad?, que Moisés había escrito de ellos, también los profetas, y les empieza a explicar a ellos acerca de las profecías que hablaban del Señor. Entonces la Biblia completa habla del Señor Jesús. El Mesías es manifestado en la Escritura, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento está oculto, pero se puede ver ahí también cuando escudriña uno. Y en el Nuevo Testamento está más abierto, ahora está revelado. Pues es bien importante, hermanos, que si usted no lee la Biblia, no va a entender quién es el Señor, aunque me diga que es espiritual, que habla lenguas, que es muy trabajador en la obra, que apoya mucho la obra. Pero si usted no escudriña la palabra del Señor, entonces no va a entender quién es el Señor. Eso vamos a verlo más adelante.
Ahora vemos aquí, ¿verdad? Cuando el Señor habla con estos dos que van caminando rumbo a Emaús. Ahora vayamos a ver, también aquí mismo en el capítulo 24, pero versículos 44 al 46. Lucas 24, versículo 44 al 46. Dice en el nombre de Jesús, versículo 44. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era menester que se cumpliese todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Está hablando el Señor Jesús. 45. Entonces les abrió su entendimiento, óigalo bien, importante, entonces les abrió su entendimiento para que entendiesen las escrituras. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue menester que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es muy importante entender que debe de abrirse el entendimiento. Aquí el Señor lo que está hablando es de que los profetas, la ley y los salmos hablan del Señor Jesús. Si usted tiene alguna Biblia en la cual todas las palabras de Cristo vienen en rojo, la cual recomiendo para más facilidad, usted cuando lee los salmos, cuando lee la ley de Moisés o cuando lee los profetas, encuentra de repente por ahí unas palabras escritas en rojo. Bueno, estas se refieren acerca de Cristo. Por eso es bien importante entender que lo que el Señor está hablando aquí con los discípulos, está diciendo que Moisés, la ley de Moisés, que los profetas y los salmos hablan de Jesús. Entonces tenemos que entender que toda la Biblia se refiere al Señor, al Salvador de nosotros los pecadores. Esto es muy importante. En el 45 donde dice, ¿verdad?, que les abre el entendimiento. Cuando uno, y me ha tocado muchas veces con hermanos que se aferran de alguna doctrina que no es bíblica, cuando empezamos a hablar, ¿verdad?, sin pelearnos, sin enojarnos, sin exaltarnos, empezamos a ir paso a paso en la palabra del Señor, desde el antiguo pacto al nuevo pacto, vamos escudriñando, vamos leyendo, ¿verdad? Aquel que realmente tiene un espíritu, o los que tienen ese amor a la palabra, aquellos que realmente quieren hacer caso a la palabra, van a entenderlo. Pero aquel que se aferra a una doctrina o se aferra a una religión, a una denominación, sin importar la palabra del Señor, ese jamás va a entender. ¿Verdad? Yo lo he visto en los dos puntos. He visto cuando aquellos que están buscando la palabra del Señor, cuando de repente se les abre el entendimiento, porque están dispuestos, han dispuesto el corazón para recibir el mensaje, se les ve hasta en su cara ese brillo diferente. Yo lo he visto cuando cambia su forma de ser, de repente se sienten molestos, como que no quieren aceptar la palabra del Señor, les cuesta trabajo aceptarlo porque fueron enseñados diferente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya empiezan ellos a entender el mensaje? Esto es lo que decimos, ¿verdad?, que empieza a revelarse ese mensaje, les cambia hasta la cara. En una ocasión hasta una hermana se puso a llorar. Entonces, ¿por qué se puso a llorar? Porque de repente entendió aquello que no entendía. Y no es de que uno le meta sus ideas o que le dé su interpretación personal, nada de eso. La misma palabra de Dios lo va a llevar al entendimiento de la Escritura. Cuando ellos han entendido, ¿verdad?, su rostro cambia por completo. Yo creo que si usted en alguna ocasión está hablando con alguien y le está enseñando algo en la Biblia, de repente se aferra en que así fue enseñado, en que su religión así le enseñaron, o que realmente con lo que sabe es suficiente. Pero cuando la persona entiende de repente, porque le es revelada la Escritura, entonces esa persona se alegra, se emociona, cambia su rostro. Yo lo he visto, me ha tocado a mí en lo personal también, ¿verdad? Yo vengo de una doctrina muy diferente a la que estoy ahora. Entonces cuando a uno se le revela eso, ¿verdad?, gracias a Dios, no porque seamos buenos, ni esforzados, ni mejor que los demás, ni mucho menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno dispone el corazón a la palabra lo va a guiar. Podemos torcer la Escritura, como lo he mencionado en otros estudios, que algunos a fuerzas quieren decir: este es mi líder, aquí está apuntado en la Biblia, este es mi profeta, este es mi apóstol, este es mi líder. Mentira, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es bien importante escudriñar la santa palabra del Señor. Aquí lo que viene el Señor le dice ahora a los discípulos, anteriormente lo vimos cuando habla con dos, camino de Emaús, y ahora vemos aquí que está con los discípulos, y le dice, ¿verdad?, que les abre el entendimiento, versículo 45,
Entonces les abrió el entendimiento, ¿pero para qué? Para que entendiesen las escrituras. Me hago una pregunta, ¿que no entenderían ellos el idioma en el que estaba escrito la escritura? Claro que sí, pero no es solamente saber leer la escritura, sino que se revele la escritura a uno. Porque estaba hablando con gente que conocía ese idioma, gente que hablaban el mismo idioma, escribían el mismo idioma, ¿y qué es lo que pasa? No entendían a plenitud las escrituras. Por eso es de que ellos todavía esperaban al Mesías que los iba a libertar, que iba a venir con ejércitos, iba a liberar a Israel. Sin embargo, no era así como viene el Señor. En primer lugar, venía a quitar el pecado del mundo. Ellos no habían entendido a qué venía el Señor. Pensaron, hasta el día de hoy el judío piensa que va a venir con un ejército a liberar a Israel y a darle la gloria a Israel como lo tenía hace muchos años o hace muchos siglos, pero no viene el Señor así. Por eso los discípulos, cuando el Señor, allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando el Señor es ascendido a los cielos, ¿verdad? Ya se va el Señor, ya resucitó, les predicó, les habló de la promesa del Padre, hablando del Espíritu Santo. Entonces cuando ya se va, dice el Señor, ¿restituirás a Israel ese tiempo? O sea, la pregunta era, Señor, tú eres el Mesías, creemos que eres el Mesías, pero no vemos cambio de Israel. Seguimos todavía atados al yugo romano. ¿Cuándo vas a restituir a Israel, darle la gloria que tenía antes? ¿Cuándo, Señor? Somos esclavos. Entonces ellos no habían entendido que el Señor no venía a liberarlos del yugo romano o del yugo que estuvieran esclavizados en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor les hablaba de cosas espirituales, ellos querían ver cosas terrenales. Por eso es necesario escudriñar la palabra del Señor. Ahora, sí, para los judíos, para el israelita natural, le era difícil entender las escrituras. Imagínense a nosotros con más de 2000 años de diferencia, de un idioma se ha trasladado a otro y de otro a otro, y los errores que cometemos humanamente hablando. Bueno, tenemos hoy en día unas doctrinas a veces raras, porque en muchas casas editoras han cometido errores terribles y dicen una cosa por otra. Ahora imagínense si ellos en ese tiempo no entendían las escrituras a plenitud, en este tiempo con mayor razón. Ahora, eso no justifica que no escudriñemos, porque hoy en día tenemos mucha pereza en el pueblo del Señor. Muchos pastores que andan en la Biblia, muy perezosos, muy irresponsables, entonces dan lo que les caiga en ese momento. O predican lo que predicó otro hermano en el internet, lo copian, lo maquillan y lo ponen ahí al frente. No, hermanos, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Les he dicho, hagan estudios en su congregación, hermano pastor, ministro, júntese con el pastor, motívelo al hermano. Quizá él se siente avergonzado porque no es un maestro, pero ahí va a haber un hermano que es maestro. Dios da los dones. No le va a quitar el pastorado si es puesto por Dios. No se lo va a quitar un maestro. Al contrario, el maestro se va a sentir útil en la obra al ayudar al pastor a poder entender, escudriñar la palabra del Señor, y el pastor va a sentirse bien porque tiene dentro de sus miembros, dentro de la congregación en la que él está asistiendo, bueno, tiene un miembro que es maestro. Entonces, qué bonito es reconocer nuestros dones, ¿verdad? Que Dios levante a alguien en la congregación y que nos enseñe a nosotros, ¿verdad?, lo que no alcanzamos a entender. No es pecado no entender. Entonces, esto hay que entender, lo que todos tenemos un don diferente. Ahora, el pastor tiene su don, el maestro tiene su don. Por tanto, qué bendición, hermano pastor, que tengas a un hermano que estudie, que escudriñe, que se meta a leer la palabra del Señor a profundidad, porque te va a ayudar a que tengas más completo tu ministerio en ese lugar. Entonces, no nos gane el celo, el egoísmo, la envidia, el miedo a perder el lugar. No te dé miedo. Si eres puesto por Dios en ese lugar, nada ni nadie te va a quitar, siempre y cuando le seamos fieles al Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, debe ser revelado. Entonces, ubíquese en esto, hermano. Si en el tiempo del Señor, que hablaban ese idioma, no lo habían entendido, el Señor les tiene que abrir el entendimiento. Entonces, figúrese hoy en día las dificultades del idioma, de traducir de un idioma a otro. Bueno, se pierde muchas veces la esencia espiritual o la esencia de verdad escritural. Por eso, qué importante es escudriñar. Júntense un grupo o toda la iglesia, hagan estudios, porque hoy en día se ha hecho a un lado el estudio. Y mayormente los pastores que no leen, bueno, pues no les interesa. ¿Por qué? Porque el pueblo está divertido como está. Así que no le interesa escudriñar. Tiene que haber un grupo que nos pongamos a estudiar. No es que sean 3 o 4 a estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no es para todos tampoco el escudriñar. Pero bueno, si ya tienes 2 o 3 contigo, aprovechar el tiempo con ellos.
Aquí vemos en el 45 que les abrió entendimiento para que pudieran así entender las escrituras. Y en el 46 dice, y les dijo, así está escrito, o escrito está. Por tanto, hermanos, nos tenemos que basar 100% en las escrituras. Entonces, hablando referente a lo que, hablando del Señor Jesús, ya vimos anteriormente que dice en Moisés, en los profetas, y ahora dice en los salmos, escriben del Señor Jesús. Entonces, tiene que escudriñar. Vamos más adelante. Ahora acompáñenme al Evangelio de Juan, enseguida ya a su lado derecho, apúntele por favor, Juan capítulo 5, del versículo 36 al versículo 47. Juan capítulo 5, versículo 36 hasta el versículo 47. Juan 5, 36 hasta el versículo 47. Juan 5:36 dice en el nombre de Jesús: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. 37. Y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. 38. Ni tenéis su palabra, ahora lo viene, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque el que envió a vosotros no creéis. Dice que no tiene su palabra en ellos, la palabra de Dios. Ahora en el 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna en primer lugar, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense bien, primero les dice en el versículo 38 que no tenían su palabra. Ahora les dice que la tienen que escudriñar. ¿Por qué escudriñar? Porque no se entiende fácilmente, pero ya está revelada. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. 43. Yo soy venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, ¿a qué recibiréis? 44. ¿Y cómo podéis vosotros creer, los que recibís gloria los unos de los otros, y no buscar la gloria que solo de Dios viene? 45, note aquí. No penséis que yo he de acusar, perdón, 45. No penséis que yo os he de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, es a saber, Moisés, en quien vosotros esperáis. Le está hablando a los judíos, le está hablando a los fariseos, ellos esperaban en Moisés. Y luego dice el 46, porque si vosotros hubieseis creído a Moisés, a sus escritos, me habríais creído a mí, porque de mí escribió él. 47, pero si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por eso que el israelita el día de hoy no puede entender quién es el Mesías, porque no entendieron lo que Moisés y los profetas y los salmos escribieron de Jesús. Cuando viene el maestro, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque dicen hasta el día de hoy que es un farsante, o que nunca existió, que es un mito. Sin embargo, el Mesías ya vino, y ellos todavía no les he revelado. Ahora, no es porque Dios no quiera revelarles, sino es por la dureza del corazón. Y lo mismo pasa con aquellos que se endurecen el corazón cuando uno les presenta la Biblia. Todos cometemos errores, todos nos falta mucho por aprender, pero cuando has aprendido algo y es bíblico 100% y lo enseñas a otro y no está dispuesto a escuchar la palabra del Señor, no va a entender quién es el Señor. Y dice, no, yo sé que Cristo murió por mí, lo he aceptado en mi corazón, yo sé que Cristo volverá. Conocen muchas cosas de la Biblia, pero en realidad no les ha sido revelado dentro de su corazón. Por eso es de que no se afirman, por eso es que se comen cualquier doctrina, por eso es de que ellos con cualquier doctrina rara se van, porque no quieren escudriñar la palabra de Dios, porque la Biblia habla de Jesús, es lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 47. Pero si a sus escritos, hablando de la Biblia, del Antiguo Testamento, desde luego, porque si a sus escritos no creéis, y el Señor hace una pregunta,
¿cómo creeréis en mis palabras? Es obvio, si no creen a lo que habla del Señor en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, pues no van a conocer al Señor. Cuando Él hable van a pensar que es un farsante, por eso lo crucificaron. Pero es bien importante entender que la Biblia habla todo el tiempo del Señor. Ahora, muchas de las veces creen, ¿verdad?, que el Señor solamente se manifiesta en Mateo y a partir de ahí se habla y nos centramos en el Nuevo Testamento. Dicen que no, el Antiguo Testamento no tiene validez. Error, porque ya lo vimos en el primer estudio que dimos acerca de la Biblia. Todas las escrituras que hablan en el Nuevo Pacto, todas las escrituras, 100% de lo que habla la Biblia, habla del Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque aún no estaba escrito el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Por tanto, cuando el Señor dice escudriñar las escrituras, cuando dice que es inspirada por Dios, en fin, todo lo que habla de Moisés y los profetas se refiere al Antiguo Testamento. Cuando el Señor está hablando, no dice, como dice Mateo, o como dice Lucas, o como dice Marcos, o como está en el libro de los Hechos. No, porque no estaba escrito eso todavía. Apenas estaba escribiendo el Nuevo Pacto. Por tanto, todas las escrituras del Nuevo Pacto se refiere al Antiguo Pacto. Entonces, usted no va a entender el Nuevo si no entiende el Antiguo. Por eso hay la importancia de escudriñar toda la Escritura. Alguien puede decir, pero es que ya eso no tiene validez en la iglesia, eso no tiene validez en nuestro tiempo. Dice la Biblia, y lo vimos también en el primer estudio, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por tanto, hermanos, hablando de Génesis, de Apocalipsis, no va a pasar la palabra hasta que todo se cumpla. ¿Tiene validez el Antiguo Pacto? Sí. Es verdad que hay algunos ritos que habla la Biblia que ya no se practican. Hay algunos que la quieren practicar, bueno, esa es cosa de ellos, pero ya no es obligatorio para la Iglesia de Dios el que practique ciertos ritos. Otro día hablaremos de esos ritos. Pero lo que sí vamos a buscar al Señor en el Antiguo Pacto para poder entenderlo en el Nuevo Pacto. Aquí dice bien claro, escudriñar, versículo 39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por tanto, toda la Biblia, hablando del Antiguo Testamento, habla de Jesús. Hermanos, es necesario que escudriñemos la palabra del Señor. Esto es muy bonito cuando usted agarra su Biblia y se pone a escribir. La mayoría decimos, ¿verdad?, es que no le entendemos. Es verdad, no siempre vamos a entender todo lo que dice, pero si usted lo va leyendo, lo va a entender. Pero si no lo lee, jamás va a entender lo que no lee. Eso es algo sencillo. Porque si yo me pongo a leer y digo, no lo entiendo ahorita, pero otro día encuentro una escritura que me está contestando la escritura que no entendí, o una predicación que un hermano dice, o un hermano que lee una escritura, cuando le empieza a explicar, entonces, como ya leí esta parte que no entendí, quizá lo que el hermano empieza a explicar o la hermana está hablando, me va a confirmar o me va a dar a entender lo que leí anteriormente. Pero si no la lee, por la pereza, por la irresponsabilidad, porque no ama al Señor, aunque la hermana se esfuerce en estudiar o el hermano se esfuerce en estudiar, usted no va a entender porque no lee. Espero que me expliquen esto. Por tanto, debemos de escudriñar. Y escudriñar va más allá de leer, porque si uno nomás lee la Biblia como cualquier libro o como un periódico, pues bueno, se le va a pasar por aquí, no hay problema. Hay un hermano que dice que leyó el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, lo leyó completo, entonces no lo entendió. Pues lo leyó porque no tenía más que leer en ese momento y pues lo leyó, tenía muchísimo tiempo para meditar en ello, pero lo leyó, dice que leyó todo y no lo entendió. ¿Hasta cuándo lo entendió? Hasta que le entregue la vida al Señor. Alguien puede decir, bueno, pero si son las mismas letras, las mismas historias, la misma Biblia, ¿por qué antes no le entendió y ahora sí le entendió? Ah, porque dispuso el corazón para que Dios le revele lo que ya está revelado. Pero cuando alguien solamente lee la Biblia como un libro cualquiera, jamás le va a entender. Pues, oh sí, está bonito esto, pero hasta ahí no hay cambio, no produce cambio en el corazón de la persona. Cuando la palabra de Dios se le revela a la persona, entonces produce cambio en nuestra vida. Aquí se ve bien claro, escudriñar las Escrituras. Y luego en el versículo 45 dice, no penséis que yo os he de acusar delante del Padre. O sea, él no viene a acusarnos, pero dice, hay quien os acusa. Es saber, Moisés en quien vosotros esperáis. Es decir, la ley nos va a acusar también. La ley nos va a ayudar, pero también la ley nos va a condenar. Ese es un estudio para en otra ocasión. Muy importante entender que dice la Biblia que seremos juzgados conforme a nuestras obras, a lo que está escrito en este libro santo. Así que
necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Y si alguien dice, bueno, pues yo no la leo porque me compromete. No, déjame decirle que comprometido ya está. La lea o no la lea, ya está comprometido. Pero el hecho de que no conozca la ley no le exime de culpa. Tenemos que estudiarla, escudriñarla, para cuando menos darnos cuenta estamos mal, para tratar de cambiar. Pero si por evadir, no, yo no la leo porque me compromete, de todo modo va a tener problemas cuando esté delante del Señor. Ahora, no hay mandamiento pequeño, no hay mandamiento grande, sino hablando de todo lo que se dice que hagamos. Entonces, por tanto, hay que enseñar todos los mandamientos que están en la Biblia. Vamos a ver otra escritura más. Le voy a pedir que vayamos ahora a Juan capítulo 7. Apúntele, por favor. Juan capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 37 al 43. Juan 7, 37 al 43. 7, 37 hasta el 43. Juan 7, 37 dice en el nombre de Jesús: en el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38, note esto bien importante: el que cree en mí, todos dicen creer en él, pero vamos a ver, como dice la Escritura, de su interior, de su vientre, correrán ríos de agua viva. Nuevamente, el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre o de su interior, correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. 40. Entonces muchos del pueblo, cuando oyeron este dicho, decían: verdaderamente este es el profeta. 41. Otros decían: este es el Cristo. Algunos empero decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? 42. ¿No ha dicho la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? 43. Así que había disensión entre el pueblo a causa de él. Ahí me detengo. El Señor viene y le dice, ¿verdad?, el que cree en mí. Ahora, yo he visto gente que está tirada en el suelo, drogándose, gente que está alcoholizada, gente que incluso, ¿verdad?, dirigentes religiosos que creen según eso en Jesús, pero toman, fuman y hacen todo lo que no tienen que hacer, ¿verdad? Porque esa es la característica del cristiano. El cristiano tiene que hacer lo que hacen los demás. Alguien puede decir: pero yo nomás sirvo allá al frente en el púlpito, acá afuera soy un hombre como cualquiera. No, señor, el cristiano es cristiano arriba y abajo. Donde dice, hay un dicho por ahí que dice: el perico donde quiera es verde. Por tanto, si arriba es pastor, abajo también es pastor. Si arriba es sacerdote, abajo también es sacerdote. Entonces, nada de que es que arriba ya cumplí con mi oficio, acá puedo ser como cualquier otro. Eso es mentira, ¿verdad? Eso no es así. Uno debe de creer en el Señor, pero cree en todo su contexto, dentro y fuera del templo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es el que cree en mí, pero no como dice la religión, no como dicen las costumbres, no como dice la cultura, no como dicen la mayoría, no. El que cree en mí, como dice la Escritura. Y ahí me hago una pregunta: ¿cómo dice de Jesús la Escritura? Bueno, vimos al Señor hablando con los de Emaús, que les presentó en el libro de Moisés, perdón, en la ley de Moisés y en los profetas, les enseñó lo que había de pasar con el Mesías. Hablando con los discípulos también les enseñó con la ley de Moisés, con los profetas y con los salmos, lo que hablaba acerca de Jesús. Entonces es importante entender de que la Biblia habla de Jesús. Por eso dice que cree en mí, pero no como dice la religión, sino como dice la Escritura. Importante. Por ejemplo, no voy a entrar al tema pero veo mucha ignorancia en cuanto a la figura del Señor. ¿Verdad? Pone al Señor Jesús con una greña larga, como un hippie, su barba, ¿verdad?, nariz respingada, ojos verdes o azules, rubio, ¿verdad?, y lo pone en la cruz. Déjame decirles que eso no es ni cerquita de lo que es el Señor. No, para nada.
La escritura dice que no había parecer en él, aunque es que estaba desfigurado por los golpes que le pusieron. No, no, decía que no venía él, o sea, él no venía con su carisma, con su guapura, con su hermosura física a hablarle a la gente, no. Él al contrario, venía con su palabra presentándola. Si era feo o no era feo, eso no es lo importante. Lo que sí dice que no había parecer en él, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, dice, para que no lo deseemos. O sea, una mujer se enamora de él, ¿por qué? Porque es carismático, guapo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Veo muchos predicadores, ¿verdad? Tanto católicos, cristianos. ¿Qué es lo que pasa? Atractivos, jóvenes, ¿verdad? Muy carismáticos. No, eso hay que tener mucho cuidado. El Señor no era así. Ahora, el que sí era hermoso, y eso dice la Biblia, era Satanás. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos mezclando esto. ¿Qué es lo que pasa? El Señor tampoco tenía su pelo largo. Oh, ¿cómo no? Si el Señor era nazareno. Bueno, nazareno y nazareo son cosas bien diferentes. Digo, el tema no es la figura del Señor, pero se cometen muchos errores, aún entre el pueblo evangélico, ¿verdad? Cuando ponen la figura de ese personaje muy guapo, que es de Hollywood, eso lo ponen, ¿verdad? Porque se les hace atractivo. Pero en realidad es un personaje que, no me acuerdo el nombre de esa persona, que ya fue el que dejó ese estándar de un hombre rubio, lejos de ser el judío natural. Por tanto, más bien tiene como unos rasgos europeos, ¿verdad? Muy respingaditos, y el color, nada que ver con el judaísmo o con los judíos. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Es como dice la Escritura, no como dice la mayoría. Dice que cree en mí como dice la Escritura. Cuando yo creo en el Señor, no como me enseñaron, no como culturalmente lo enseñan, sino como dice la Escritura, ahora sí, ve lo que dice aquí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque está conociendo a Jesús a través de la Escritura. ¿Qué pasa con el que no lee la Biblia? No conoce al Señor. Oh, yo hablo lenguas y yo danzo como David y bueno, tantos pretextos. No, si usted no escudriña la palabra del Señor, no va a conocer al Señor. Así diga que usted tiene Espíritu Santo y que es pastor y que es ministro, que no sé cuántos años, aquí no hay pretexto. Debe ser como dice la Escritura. Cuando tengamos ese conocimiento de la Escritura y conozcamos al Señor, entonces del interior de la persona correrán ríos de agua viva. Por eso vemos hoy en día mucho emocionalismo y no una realidad espiritual. Mucho cuidado con eso, hermanos. La Biblia es muy clara en cuanto al Señor, en toda la Biblia. Entonces, si usted no lo cree en el Señor como dice la Escritura, no conoce al Señor. ¿Qué dice aquí adelante? Algo muy importante, versículo 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pero como dice la Escritura, cuando usted conoce al Señor, como dice la Escritura, entonces de su interior va a correr el Espíritu Santo. A eso se refiere aquí esta Escritura. No es como la mayoría lo dicen. Vemos, ¿verdad?, esa imagen y nos recuerda más bien a un hippie, ¿verdad? Porque es lo que los hippies tenían muy en los años 60, esa moda del pelo largo, la rebeldía, el estar en contra del Estado. En fin, tantas cosas que hicieron. Todavía hasta la fecha hay algunos atrapados en los 60s, ¿verdad? Pero nada que ver con el verdadero Cristo de la Biblia. Escudriñe la palabra del Señor y se va a dar cuenta qué bendición tan grande cuando descubran a través de la Escritura al Señor Jesús. ¿Qué dice acá adelante? En el versículo 41. Otros decían, este es el Cristo. Algunos siempre decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? Aquí hizo otra pregunta y por eso es que muchos no creen en él. Hablo del judío. Cuando supieron que era el Mesías, unos aseguraban que sí era el Mesías. Si es el Cristo. No, pues ¿cómo? Pero si es de Galilea, ¿qué no dice el versículo 42? No ha dicho la Escritura, hablando de la Biblia también, que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ¿vendrá el Cristo? Entonces, ahí estaba la confusión. Dice, mira, no puede ser el Mesías porque la Escritura dice que tiene que venir del pueblo de Judá. Debe ser el judío. Pero este viene de Galilea. Entonces, ¿cómo es posible que sea el Mesías? Es que ellos no entendieron de dónde había sido el Señor. El Señor había nacido en Judá. Pero recuerde que tuvieron que salir de Judá y se crió en Nazaret. Por eso le dice Jesús de Nazaret. Pero él no era de Nazaret. Y ahí está la confusión en el judaísmo. Porque dice, bueno, el Mesías tiene que nacer en Judea y no en Galilea. Claro, y así fue. Él nació en Galilea, se fueron a Nazaret, bueno, huyeron de Nazaret, de Belén, se fueron, ¿verdad?, de ahí,
porque estaba escrito cuando se va para allá, se cría allá, y entonces la gente pensó que había nacido allá en Nazaret, pero había nacido en Belén, en Judea había nacido. Acompáñenme, vamos a ir un poquito para atrás, y acompáñenme a Juan, capítulo 1, vamos a leer del versículo 43 al 46. Juan 1, 43 al 46. Juan 1, 43 al 46 dice en el nombre de Jesús. Versículo 43. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe y le dice, sígueme. 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. 45. Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret. Oigan bien, Jesús de Nazaret, el hijo de José. 46. Y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir alguna cosa buena? Le dice Felipe, ven y ven. Ahí me detengo. La misma confusión que tuvieron anteriormente, ¿verdad? Ahora aquí Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado del que escribió Moisés y los profetas hablaron de él. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Dice, no, espérame, ¿cómo de Nazaret? Si el Mesías, el Cristo, debe nacer en Judá. Entonces, ¿cómo es posible que sea así? Es que no sabía que había nacido acá en Judá, pero se había ido a Galilea. La misma confusión que tenía aquí, la vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando dice, bueno, ¿cómo que de Galilea? Por eso es de que muchos no creen que el Señor sea el Mesías. Pero por eso hay que escudriñar la palabra del Señor. Escudriñar no es leer. Escudriñar es meterse, profundizar. Qué bonito es, hermanos, tener su cuaderno, estar leyendo una parte y agarrarse una tarea, hermano. Agarrarse, por ejemplo, el Evangelio de Juan, si quiere comenzar ahí. Vea el capítulo 1, vea, escriba las palabras más importantes, qué es lo que le llama la atención y apuntar. Muy pronto vamos a dar un estudio de cómo usar su Biblia, sea católica o sea evangélica. Cómo usar la Biblia, porque es muy bonito saberla manejar. Cuando uno descubre por qué está una letra ahí en la Biblia, por qué está un numerito, qué significa eso. Entonces, cuando usted va leyendo la Biblia, se va a ir enamorando más, porque recuerde que vimos en un estudio pasado que dice, ¿verdad? Que dijimos que nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. ¿Por qué? Porque no conoce la Biblia, no puede amar la palabra. Aunque diga que es pastor, aunque diga que tiene 40 años en el Evangelio, no. Si no lee, no ama al Señor. Esa es una realidad. Y si no ama al Señor, pronto va a caer. Entonces, qué bueno que se levante, que regrese al camino del Señor, pero ahora sí, convertido de veras al Señor. Que realmente le entregue la vida al Señor, que deje que el Señor obre en su vida. Porque está ahí medio emocionado, luego se le viene un problema, se le presenta una situación y se aleja, y luego regresa y tiene un problema y se va. No, ese no está convertido, esa persona quisiera ser cristiano, pero no lo es. Cuando lee uno la Biblia, ora al Señor para que nos ilumine la Escritura, entonces se va a enamorar del Señor. Por ejemplo, a los que nos gusta leer, ¿verdad? Algunos tenemos ciertas preferencias por algunos autores. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de su pensamiento, nos enamoramos de cómo escribe. Yo conozco mucha gente que lee, no nomás libros cristianos, otro tipo de libros, y se enamoran de ese escritor, aunque no lo conozcan, pero por lo que ellos escriben, les gusta cómo escriben y se identifican con él. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, ¿verdad? Identificarnos con el autor de este libro. Quizá tú nunca vayas a conocer a los escritores de sus libros, y sin embargo, tú puedes conocer al escritor de este libro o al que escribió este libro. Muy bonito. Yo conozco hermanos, ¿verdad? Yo no veo mal que lean otros libros, ni mucho menos, ¿verdad? Porque muchas veces se van a religiosidad y no lees otros libros. No, ten cuidado, hermano. Hay cosas que le van a ilustrar para entender mejor la Escritura o los tiempos en que escribió la Biblia. Y qué bonito es conocer a sus hermanos, pero si nunca los conoce, conoce sus escritos. Pero sí, usted va a conocer al autor de este libro santo. En cualquier momento, en cualquier lugar, usted puede orar y hablar con el Señor y Él le va a ayudar a entender su Santa Escritura, porque Él fue el que le inspiró, por tanto Él le va a ayudar a que lo entienda. Como lo vimos anteriormente, le dice, ¿verdad?, que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras.
Hoy en día, el mismo Señor que le abrió entendimiento a los discípulos, es el mismo Señor que hoy en día nos puede abrir el entendimiento. No se base en lo que diga el pastor, lo que diga el sacerdote o lo que digan los demás. Básese en lo que dice la palabra del Señor con la inspiración del Espíritu Santo. Muy importante, hermanos, entender que Dios nos revela las cosas. Ahora, vemos aquí que Felipe habla con Natanael, pero porque venía de Nazaret y le dice Jesús de Nazaret, dice no puede ser. Sin embargo, cuando el Señor habla con Natanael, descubre que realmente es el Mesías. La cosa es que hablemos con el Señor. ¿Cómo descubrió? Hablando con el Maestro. Ahí realmente aceptó de que Jesús era el Mesías. Vamos a una escritura más. Acompáñenme ahora al libro de los Hechos, capítulo 8, al lado derecho. Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 35. Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 35. Hechos 8, 26, a su lado derecho, luego. Vamos a leer en el nombre de Jesús, Hechos capítulo 8, versículo 26. Pero el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27. Él se levantó y fue. Y aquí un etíope, eunuco de gran autoridad, o un funcionario, bajo Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos los tesoros de ella, había venido a adorar a Jerusalén. Fíjese bien, este personaje había ido a adorar a Jerusalén. Era convertido al judaísmo. 28. Se volvía y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Estaba leyendo las escrituras. 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. En el 30. Y corrió Felipe a él y le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? 31. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me guiara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. 32. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. 33. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. 34. Y respondió el eunuco a Felipe y le dijo, te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí o de a otro alguno? 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando de esta misma escritura le predicó el evangelio de Jesús. Ahí lo tenemos. Fíjese bien lo interesante de esto. Venía este hombre y dice la escritura que venía leyendo a Isaías, pero lo que llama mi atención es que venía leyendo en voz alta. Fíjese bien, en voz alta, hermano, consejo y bíblico también. Cuando tú lees la Biblia, yo sé que a veces no se puede porque vivimos, ¿verdad?, con familia o no vivimos en la casa de nosotros, estamos ahí viviendo con alguien más, no podemos leer en voz alta. Pero cuando usted lee en voz alta, se está retroalimentando de su propia voz, de lo que está leyendo. Es muy bonito leer su Biblia, ¿verdad? Ahora, si puede en su casa, aunque haya familia, bueno, disfrute la lectura y lee en voz alta. Usted está leyendo y está repitiendo y está escuchando usted mismo lo que está leyendo, y eso le ayuda mucho para ejercitarse también en la lectura bíblica. Dice que él venía leyendo Isaías de tal manera que cuando Felipe se acerca, entonces escucha lo que está leyendo el eunuco y le dice, ¿verdad?, en el versículo 30, Felipe se acerca en el 30 y corrió Felipe a él y le oyó que leía el profeta Isaías. La pregunta de Felipe es, ¿entiendes lo que lees? Quiere decir que este hombre estaba tratando de entender, porque estaba ahí meditando en voz alta, no se dio cuenta que llega Felipe y él seguía meditando. Entonces Dios le manda a alguien para que le enseñe lo que dice la escritura, porque el eunuco no sabía si hablaba del mismo Isaías o si estaba hablando de alguien más. Yo no sé si él había oído de Jesús, me imagino que sí,
había oído de Jesús, que había muerto en la cruz, que había resucitado, no sé qué tanto sabría él. Sin embargo, venía leyendo la escritura que dice que amaba la palabra, porque no cualquiera tenía un rollo en sus manos, pero él venía meditando en ella, y entonces el Señor le dice a Felipe: Felipe, acércate a ese carro. Cuando Felipe se acerca, escucha que está hablando en voz alta el eunuco, entonces le dice: ¿entiendes lo que él es? A lo cual le dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? No hay quien me enseñe. Ah, pues Dios usó a Felipe para enseñarle a este hombre lo que hablaba de Jesús. Y llama mi atención en el versículo 34 lo que dice, versículo 35. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando de esta misma escritura que hablaba de Isaías capítulo 53, le predicó el evangelio de Jesús. Si se da cuenta, que los evangelios no comienzan en Mateo, están en el antiguo pacto ya revelados. Por tanto, cuando él le dice: mira, déjate explico de quién está hablando, y le empieza a hablar del evangelio de Jesús. Con el antiguo pacto, sin necesidad de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, o sea, ninguna carta del Nuevo Testamento le revela al eunuco, porque él estaba leyendo la Biblia, estaba meditando en las escrituras, quería entender. Entonces Dios le envía quien le explique. Hermano pastor, hermano ministro, hermanos en general, pero mayormente los que estamos ya predicando, la responsabilidad del pueblo de Dios, de los que están al frente en la obra, es escudriñar profundamente para llevarle a los hermanos ese mensaje que tanto necesitan. Olvídese ya de tantas emociones, tantas payasadas, tantas cosas que están haciendo hoy en día. No, presénteles el evangelio, presénteles la palabra del Señor, presénteles a Cristo. Porque si ustedes escudriñan, ellos no van a conocer al Señor. Así sea un tremendo predicador, un famoso y reconocido predicador, de nada sirve si no está presentando a Cristo en la Escritura. Desde el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto ya estaba ahí presentado el Señor. Ahora hay que escudriñar, y ahí empieza Felipe a decirle el Evangelio de nuestro Señor Jesús desde el Antiguo Testamento. Importante, mi hermano, prepararnos. Hermana, también tu trabajo. Cuando alguien te pregunte, no digas: es que mi pastor dijo, es que donde yo voy. No, preséntales a Cristo. Y si el Señor quiere llevar a esa persona a la congregación donde tú vas, gloria a Dios. Pero si no la lleva ahí, gloria a Dios también, que vaya a otro lugar. Yo no predico para que la gente venga a este lugar. Ese no es mi interés. Que si viene, gloria a Dios por ello. Pero si no viene, gloria a Dios también por ello. Mi trabajo es predicar la palabra del Señor, y en este ministerio es lo que nos interesa, que la gente conozca la palabra de Dios para que pueda conocer a Dios. Ahora, sencillo, si usted no conoce la Escritura, que da testimonio de Jesús, de su interior no correrá el río de agua viva, que es el Espíritu Santo. Y si usted no tiene a Cristo, tampoco conoce a Dios. Eso es así de fácil. Si usted no conoce la Escritura, no conoce a Cristo. Si no conoce a Cristo, no conoce tampoco al Padre. No lo conoce. La forma de conocer al Señor no es porque ora mucho, no es porque se congrega mucho, no es porque diezma mucho, ofrenda mucho, no. La forma de conocer al Señor es conforme a las Escrituras. La importancia de predicar la verdad, hermano, que está escrita, es esa: que la gente conozca las Escrituras para que conozcan al Señor y lo identifique al Señor. Es el trabajo de todo predicador, hermano, no de llenar un lugar. Hoy en día le venden métodos, algo absurdo. Sea lleno del Espíritu Santo en tan solo 3 meses. ¿Y quién es él para decir que en 3 meses puede llenar el Espíritu Santo a esa persona? Eso es una gran mentira, es una gran estafa. O los cursos de crecimiento, usando cosas mundanas, cosas que atraen a la carne. No, use la palabra de Dios y ore y ayune si es posible para que la gente pueda entender el mensaje. Es el trabajo del predicador. Que usted puede decir: escrito está, así dice la Biblia. Cuando usted predica con autoridad la palabra del Señor, no ocupa de traer cantantes famosos ni personajes famosos, no. Presente a Cristo, que es el que va a convertir el corazón de la persona. Acuérdense que la Biblia dice, y comenzamos con estos estudios, esta serie de estudios es, ¿verdad?, que la palabra de Dios con la ley, ¿verdad?, que convierte el corazón del hombre, el corazón del pecador, ¿verdad? Eso es bien importante. Con la escritura del Antiguo Testamento usted puede hacer que una persona se convierta al cristianismo, que se salga de la religiosidad, que cambie su vida, que transforme su hogar. Porque si no es por la palabra de Dios, no hay cambio en la persona. Si no conoce la palabra, no conoce a Cristo. Si no conoce a Cristo, no conoce tampoco al Padre. Así de fácil es esto. Para finalizar,
La palabra debe ser expuesta en todo momento, presentarla al hombre o a la mujer para que conozcan a Cristo. Por eso Pablo dice que con la locura de la predicación a Dios le plujo salvar al pecador, de los cuales yo soy uno de ellos, que fui rescatado no porque me presentaron a una religión o porque me presentaron a un pastor o porque me llevaron a esa congregación, no, sino porque se me predicó la bendita palabra del Señor, fue la que atravesó mi corazón. No me dijeron cámbiate de religión, cree en Dios, porque yo no creo en Dios, acércate a mi religión, o nada de eso. Simplemente me predicaron la palabra del Señor y la palabra fue la que atravesó mi corazón. Esa es la forma que una persona se convierte de verdad. ¿Y qué es lo que pasa cuando nace de nuevo? Bueno, como todo bebé, busca la leche espiritual no adulterada, como dice Pedro. Por tanto, el que no busca, hermanos, la palabra de Dios es porque aún no ha nacido de nuevo. Para nacer de nuevo, con la Escritura. Para crecer, con la Escritura. No hay otra forma, hermanos, de desarrollarse como cristiano si no es a través de la Escritura. Aunque me diga que está lleno del Espíritu Santo, aunque me diga que danza mucho, que tiene mucha libertad, que habla en lenguas, lo que me diga, hermano. Si usted no lee la Escritura, si usted no escudriña, no conoce al Señor. Conoce al Señor nomás porque le han dicho de Él, pero hasta ahí. Para conocerlo, a través de la Escritura. Ore, pídale a Dios, si es posible hasta ayune, para que Dios le revele más su palabra, porque ya está revelada. Lo único que falta es leerla, escudriñarla, meditar en ella, cuando menos 7 días a la semana. Para finalizar esto, hermano, bien importante, ame la palabra sobre todas las cosas. Más que su religión, más que su líder, más que su familia, ame la palabra, porque Dios le va a traer su familia si usted pone en primer lugar al Señor, ya que la Biblia es el mismo Señor hoy aquí en la tierra. Si yo doy el primer lugar a mi familia, el primer lugar a mi líder, el primer lugar a la comunidad, estoy haciendo a un lado lo más importante, que me va a ayudar a traer a mi familia, a traer a mis seres queridos, a mis compañeros, me va a ayudar a traer a la gente que amo y a la que le predico, pero tengo que poner en primer lugar al que los puede traer. Si no lo hacemos así, estamos trabajando al revés. Muchos han perdido su familia porque le dio en primer lugar la familia, la gente no quiso nada con Dios, lo alejaron al hermano lo alejaron, ni ellos se metieron y él se salió de donde estaba. Por eso es importante escudriñar y darle primer lugar a Dios. Vamos, hermanos, a orar y a pedirles que nos ayude. Si usted y yo no leemos la Biblia, no la escudriñamos, no meditamos en ella todos los días, estamos perdiendo una parte importante del crecimiento espiritual, conocer al Señor Jesús.